Hola, ¿qué tal, jóvenes? Es un placer para mí saludarles y poder hacer la contextualización del tema sobre Kant. Es un tema difícil en el cual ustedes tienen que hacer un storytelling, es decir, una historia narrada con dibujos, sobre todo con palabras clave, donde tú vayas exponiendo el pensamiento del autor. Por la complejidad del tema he decidido grabar de esta manera. Espero que te sirva de apoyo, ¿ok? Bueno, iniciemos. La tesis fundamental de Kant es que la metafísica no puede llegar a ser una ciencia. El contexto en el cual está Kant, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, y en esa época todo lo que es la modernidad, las ciencias naturales y las matemáticas se habían impuesto en su método de tal manera que todo lo que se podía considerar ciencia tendría que seguir el método de la matemática y la física. Entonces hizo pensar, sobre todo a los filósofos, de qué manera la filosofía podía ser tan estricta, tan rigurosa como la física y la matemática. Entonces, en este ambiente moderno hay una búsqueda de una metodología que pueda sustentar a la filosofía como una ciencia. De tal manera que Kant va a decir, pues no se puede, y les voy a demostrar por qué la metafísica o el estudio del ser, de la realidad, no puede ser una ciencia. Bien, Kant lo vamos a ubicar entre los racionalistas y los empiristas. Es decir, mientras los racionalistas la razón es la única fuente que nos permite alcanzar el conocimiento, para Kant no es así, como tampoco va a aceptar las teorías de los empiristas, quienes van a afirmar que la experiencia sensible o que los sentidos son la única garantía para llegar a la verdad. Más bien Kant va a reconciliar estas dos posturas. Para Kant va a ser fundamental tanto el aporte que dan los empiristas diciendo que los sentidos son fundamentales para conocer, así como también la razón es fundamental para poder llegar a la verdad. De tal manera que Kant, su filosofía, como se le conoce como un idealismo trascendental o una filosofía trascendental, lo que busca es precisamente poner los límites y los alcances de la razón, de los sentidos. Es decir, hasta dónde el ser humano, mediante los sentidos y la razón, es capaz de conocer cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances. Bien, Kant prácticamente se apoya en todos los presupuestos científicos de Copérnico y Newton para afirmar que efectivamente el ser humano es el centro de todo y todo gira alrededor de él. Newton, en cuanto a la riqueza que tiene hablar, ya no de la física sola ni de la matemática sola, sino hablar de la física matemática, ese gran monstruo que va a permitir el desarrollo científico-tecnológico. En ese sentido, lo que vamos a tener es que Kant, a partir de esta base, va a hacer girar en torno al sujeto todo el conocimiento, es decir, ya no como los empiristas, que prácticamente el hombre es un ser pasivo y todas las impresiones que vienen del exterior pues se quedan grabadas en la memoria del ser humano. No lo es así. Kant va a pensar de otra manera. Y recuerden una cosa fundamental. Recuerden que para Kant prácticamente es el padre de la ilustración. Kant dice, la ilustración no es otra cosa más que atrévete a pensar, ten valor de servirte de tu propia razón. Es decir, es el sapere aude, atrévete a pensar. Es decir, hace una crítica radical a toda la tradición religiosa que fundamentaba el conocimiento del mundo en Dios. Kant dice, no, la ilustración es ese gran siglo de las luces y esa luz es la razón que le va a permitir al hombre conocerlo todo, hacerlo todo. Es decir, llegar a un progreso científico, tecnológico que permita al hombre ser feliz. Y en ese sentido Kant escribe 3 obras fundamentales. Su trilogía, que es la crítica a la razón pura, que prácticamente es donde se abordan temas epistemológicos, es decir, cómo es que el hombre puede conocer. La crítica de la razón práctica, que ahí fundamenta su ética del deber, es decir, dice Kant, para nosotros son fundamentales las leyes,
las leyes nos ayudan a buscar el bien común y debemos tener un amor a la ley, porque la ley garantiza que el ser humano no es una cosa, sino es una persona, es un fin último, no un medio que nosotros podemos utilizar a nuestro antojo para lograr nuestros objetivos. Y la crítica del juicio, que es un texto hermosísimo sobre el arte. Es decir, ahí donde Kant va a decir, el arte le compete un juicio del gusto, es decir, parte de la imaginación, parte de la fantasía, del genio, de tal manera que Kant logra hacer un estudio maravilloso acerca del hombre desde lo que es la razón, desde lo que es la ética y desde lo que es la estética. La filosofía de Kant se le conoce también como criticismo trascendental. ¿Qué significa esto de criticismo trascendental? Que efectivamente la razón es crítica, es decir, pone límites. Es decir, la razón es tan rica, es tan grandiosa, casi como Dios, que permite conocer los límites de algo, es decir, hasta dónde podemos llegar, y los alcances, es decir, hasta dónde la razón puede conocerlo todo, ¿no? Es decir, como lo pongo aquí en la presentación, la crítica trascendental no es otra cosa más que conocer los límites y alcances que tiene el hombre para conocer la realidad. Límites hasta dónde, es decir, tiene topes. Alcances, es decir, lo máximo que puede alcanzar la razón misma, ¿no? Sin embargo, aquí vuelvo a reiterar, es bien importante entender que Kant se va a basar en la propuesta de Copérnico para decir que el sujeto mismo tiene dos esquemas, tiene esquemas fundamentales, como si ya naciéramos con ellos, esquemas mediante los cuales nosotros podemos conocer la realidad. Es decir, los sentidos no conocen por sí mismos, la razón tampoco conoce por sí misma, sino que ambos tienen esquemas. Y esto va a quedar muy claro en la siguiente exposición, ¿no? Bien, vamos con los tipos de juicios. ¿Por qué este tema es fundamental en Kant? Porque la pregunta es, ¿la metafísica puede llegar a ser una ciencia? Y Kant va a decir no. ¿Por qué? Porque existen 4 tipos de juicios. Los juicios analíticos. Los juicios analíticos no ayudan a progresar el conocimiento, porque, por ejemplo, es decir, el triángulo tiene 3 lados. El predicado ya está contenido en el sujeto, no dices nada nuevo. De tal manera que la filosofía, si se basa en juicios analíticos, no puede llegar a ser una ciencia, porque la ciencia siempre progresa en sus conocimientos, siempre hay un más. Juicios sintéticos. ¿Qué significan los juicios sintéticos? Pues son esos juicios donde se afirma que las cosas, que el sujeto no está contenido en el predicado, es decir, que buscas algo nuevo, que siempre hay algo nuevo cuando hablas de un sujeto. Por ejemplo, todos los cuerpos X son pesados, es decir, que estás agregando algo nuevo, porque no todos los cuerpos su característica es que son pesados. Entonces, estás agregando algo nuevo a la ciencia, de tal manera que los juicios sintéticos son los juicios de la ciencia. Juicios a priori. Los juicios a priori son universales, es decir, no dependen del capricho personal de la persona, de la relativización de la persona, no dependen de mis caprichos, de mis gustos, de lo que yo digo que son las cosas. Y los juicios a posteriori, pues son esos juicios que necesito de la experiencia para poderlo conocer. De tal manera que Kant va a decir que los juicios propios de la ciencia son los juicios sintéticos a priori. ¿Por qué? Porque son universales y porque el conocimiento siempre está progresando. En ese sentido, la filosofía no puede llegar a ser una ciencia, la metafísica no puede llegar a ser una ciencia, porque el ser no se puede comprender de manera universal y no hay un progreso sobre el ser, ¿no? Siguiente. La obra de Kant se divide en 3 partes. La primera es la estética trascendental. Y en la estética trascendental nos habla de las 2 categorías a priori de la sensibilidad. Yo les hablaba de esquemas. Son 2 esquemas que le permiten a los sentidos conocer. En este caso es el espacio y el tiempo. Si nosotros no estuviéramos en un espacio y en un tiempo, no podríamos palpar el mundo, no podríamos ver el mundo, no podríamos tener la experiencia sensible del mundo. De tal manera que los sentidos necesitan del espacio y del tiempo para conocer. Si no es por el espacio y el tiempo, no puedes conocerlo. Pero eso está en el sujeto, está impreso en él. Y esto es un dato fundamental. ¿Por qué va a ser un dato fundamental? Porque después
Bueno, aquí solamente mencionar que el espacio es la condición de posibilidad de la geometría y el tiempo de la aritmética, es decir, esto viene de la matemática, hay una inspiración en Kant de la matemática. Y en la analítica trascendental, pues lo que va a analizar Kant es que la razón también tiene unos esquemas, tiene categorías, y sus categorías, digo, se inspira en la física, que la van a hacer universal y objetiva, pues va a hablar de unidad, de pluralidad, de totalidad, realidad, negación, sustancia, accidente, causalidad, etcétera, que son 12 categorías del entendimiento. Y ojo, nosotros comprendemos el mundo, nosotros razonamos la realidad, nosotros razonamos al hombre porque tenemos estas 12 categorías. Si no tuviéramos estas 12 categorías, no podríamos conocer absolutamente nada, jóvenes. De tal manera que ya lo entendimos bien. Todo gira alrededor del sujeto inspirado en Copérnico. ¿Por qué? Porque hay 2 a priori de la sensibilidad, del espacio y el tiempo y 12 categorías del entendimiento. Sin estos esquemas, el sujeto no podría conocer. Por lo tanto, en la dialéctica trascendental, lo que va a decir Kant es precisamente que la metafísica no puede llegar a ser una ciencia. ¿Por qué? Porque los temas de la metafísica son, ¿cómo llamarlo? No se agotan, siempre se han reflexionado. Desde Aristóteles nosotros reflexionamos en torno al ser, en torno al conocimiento. Entonces, a diferencia de la ciencia, que siempre está progresando, en la metafísica no. Sus temas son recurrentes: hablar del ser, hablar del accidente, hablar del acto, hablar de la potencia, ¿no? Y eso debe quedar bien claro, clarísimo. También aquí Kant aborda un tema fundamental, que es hablar del fenómeno y del noumeno. Dice Kant, el fenómeno es lo que se ve, lo que nosotros palpamos. Por ejemplo, esta presentación, ese es el noumeno, ese es el fenómeno, esta presentación, las letras, el color. El noumeno es el ser, lo que está en el fondo, lo que no se ve. Por ejemplo, si yo pudiera decir, no sé, tengo una moneda. La moneda tal como la veo es el fenómeno. El noumeno, su ser, es lo que yo no veo. Dice Kant que lo que nosotros no podemos conocer es el noumeno. Tan solo podemos conocer fenómenos, pero no el noumeno de manera científica. O sea, por más que queramos con un microscopio mirar el ser de la persona, ese no se va a ver jamás. Científicamente solamente tú puedes ver el fenómeno, mas no noumenos, y ese es el límite de la razón, ese es el límite del hombre. El hombre no puede conocer noumenos, no puede conocer la cosa en sí, solamente conoce la cosa como es. Y para ir terminando, Kant critica duramente a Descartes porque dice, Descartes se entretiene en pensar sobre el alma, sobre el mundo y Dios. Dice Kant, la razón se pregunta por ellos, se pregunta por Dios, pero no lo puede conocer. Se pregunta por el alma, pero no lo puede conocer. Es decir, la razón tiene un límite, cae en una aporía. La razón cae en aporías y no se puede conocer estos temas. De tal manera que dice Kant, no es que la razón no los piense, sí los piensa, pero no entra dentro de su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede tocar, no se le puede tener una experiencia sensible, no cae en un espacio y en un tiempo. Entonces, ¿dónde queda? En los límites de la razón. No se puede conocer. Los temas fundamentales, bueno, esa es una ilusión trascendental, dice Kant. Son ilusiones trascendentales, es decir, la razón cae en ilusiones porque no puede dar razón de cosas que no puede experimentar. Y los temas fundamentales en la filosofía de Kant, pues es el conocimiento, que se puede conocer, que es el bien, la ética, que me cabe esperar, que es el tema de la esperanza, y que es el hombre, que es la pregunta fundamental que Kant intenta reflexionar. Es decir, ¿quién es este sujeto? ¿Tiene límites? ¿Tiene alcances? En el momento de conocer, solamente conoce fenómenos, no conoce el noumeno, tiene ilusiones trascendentales porque no puede preguntar sobre Dios, sobre el alma, sobre el ser. Sin embargo, pues se pregunta, no puede encontrar una respuesta, y pues para eso está la fe o otras instancias que permitan responder a estas preguntas. Por último, lo que tengo que concluir diciendo es que para Kant prácticamente el sujeto con su razón y con los sentidos es capaz de conocerlo todo.
Todo gira alrededor del sujeto. Si no tuviéramos esos esquemas a priori de la sensibilidad de espacio y tiempo, las 12 categorías, no podríamos conocer absolutamente nada. Pero, al final de cuentas, quien tiene esas categorías es el sujeto. Y así es la modernidad, chicos. La modernidad es el yo que se coloca en el lugar de Dios, el yo que puede conocerlo todo, excepto en Kant, el nómeno, pero prácticamente todo gira alrededor del sujeto y su ideal de progreso científico y tecnológico y de alcanzar la libertad, la igualdad y la fraternidad con el uso de la razón, que eran los ideales de la Revolución Francesa. Hasta pronto y espero que este video te pueda ayudar.